Pues bien, ya casi un año acá. Ya vamos a completar un año ahora en septiembre. Y la verdad es que, pues mientras las cosas no estén claras, no tenemos ninguna intención de regresar. Y cuando se pongan muy claras, no sé si vayamos a querer regresar. Bueno, hay que Se, disfrutarlo, hay que se disfrutar. La ciudad es amañaron, eso deliciosa. está muy bien, eso está muy bien. Sí, sí, sí. Esto es una Yo me, locura. sí, es muy rico. Yo me volví en 2019. Y justo antes de prepandemia me vine otra vez para Bogotá. Duré seis No años allá. puede ser. A mí un Sí. amigo muy querido me dice que cuando uno se está alejando del mar, va en la dirección errada. Pero yo como me la paso por lo general ahora, por lo menos todos los meses voy a Cartagena ahora. Entonces tampoco, digamos que me permanentemente estoy cerca al mar también. Bueno, muy bien. Muy bien. Pues la próxima vez que vengas, tienes que avisarlos para poder verte. Claro que sí, súper. Ahorita voy en septiembre, voy para la semana del 9. Entonces, si quieres, te aviso y nos vemos. Yo estoy en Estados Unidos hasta el 13, pero del 13 en adelante aquí, Ah, bueno, encantados listo. de coincidir para vernos. Súper. Seguramente nos vamos a encontrar. Bueno, Bueno, muy bien. ahora sí, bienvenidos a todos, ahora sí, organizados, damos inicio a este comité de comercio exterior de AmCham Cartagena. Bienvenidos, mi nombre es Gilma España, gerente de AmCham Cartagena. Em, Tengo el gusto de tener a mis dos líderes conmigo. De nuevo les presento Julieta Navarro, gerente de proyectos de Agencia de Aduana de Sudeco, socia fundadora también de Mercatura. Ella es administradora y comunicadora de la Pontificia Universidad Javeriana y máster de negocios y comercio internacional del ESIC de Barcelona. Y también a Ciro Bayona, socio de Bayona Cuervo Abogados y Cluster Legal, abogado de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Ambiental de la misma universidad, y también miembro de la Junta Directiva de AmCham Cartagena. Para el día de hoy tenemos un tema fenomenal, con un aforo grandísimo, que están un poco atrasados, pero estamos grabando la sesión que les quedará grabada, y con unos invitados espectaculares que desarrollarán el tema, pero no los voy a presentar yo, los van a presentar mis dos líderes, así que les cedo la palabra a Julieta y a Ciro para presentarlos. Muchas gracias. Ilma, bueno, muchas gracias por la presentación. Queremos dar la bienvenida a los aquí presentes. Ya vemos que tenemos casi 25 personas conectadas. Les agradecemos. Primero, le vamos a presentar al doctor Juan Pablo Godoy. Juan Pablo es socio director de la firma, socio director de las prácticas de comercio exterior y de minas y petróleos, y es socio de la práctica de derecho tributario de la firma pues, Godoy y Caicedo, si no estoy mal. Godoy Hoyos. Perdón. Se destaca su amplia experiencia de la industria extractiva, tanto en los segmentos de exploración y producción, como también en transporte y comercialización de productos básicos, derivados de combustibles y lubricantes. Juan Pablo, bueno, bienvenidos. Estamos muy ansiosos por escuchar la presentación del día de hoy. Creo que por eso hemos tenido tan buena acogida en este comité. Así que te damos la Gracias a bienvenida. ti, Julieta. Gracias a ti, Julieta. Muchas Gracias, gracias. Julieta. Bueno, yo tengo el placer de presentar a Andrea Caicedo, es directora asociada de Godoy Hoyos en Bogotá. Andrea cuenta con amplia experiencia en comercio exterior, derecho aduanero y cambiario, asesora a clientes nacionales e internacionales de diferentes sectores en asuntos relacionados con planeación y estructuración de operaciones aduaneras, comercio exterior y cambiario. Andrea, bienvenida. Y bueno, les doy la palabra a los dos expositores. Bienvenidos al comité y pues bueno, ilústrenos con este tema tan interesante. Bueno, pues muchas gracias Gracias, Ciro. a la Cámara de Comercio Colomboamericana, sede de Cartagena, a Gilma, su directora, no solamente por esta invitación, sino por habernos acogido en el seno de la Cámara recientemente. Como firma, estamos muy complacidos, como oyeron al inicio, pues estamos temporalmente basados en Cartagena, dos de los socios de la firma, y con mucho entusiasmo y mucho interés por tratar de aprovechar esta coyuntura de la pandemia y los retos que ella presenta para fortalecernos profesionalmente y también personalmente. La nuestra es una firma joven, creada en Bogotá hace 18 años por
mi socia y esposa Catalina Hoyos y yo. Y a lo largo de estos años hemos ido ensanchando el equipo de trabajo. Hoy en día tenemos una firma de 35 abogados con sede en Bogotá, en Medellín y ahora felizmente en Barranquilla, formalmente, pero por supuesto con el corazoncito aquí en Cartagena también, Catalina y yo por lo menos. Y pues por supuesto vimos una extraordinaria oportunidad a raíz de la invitación de Gilma para integrarnos al equipo de trabajo de este comité y la Cámara como Pero tú te creo que miembros. ningún problema. ¿Qué edad tienes? Con mucho gusto, 38 años. Bueno, estamos por ahí casi. Han sido unos años muy interesantes de aprendizajes y de crecimiento y pues hoy en día nuestra firma ofrece asesoría en los temas básicos que son impuestos y comercio exterior, que fue, digamos, el primer grupo de práctica. Tenemos una práctica de derecho corporativo dirigida por Jaime Moya, nuestro socio, una práctica de minas y petróleos que yo dirijo, una práctica de infraestructura y derecho administrativo y un grupo también vinculado a temas litigiosos. Hemos seguido comportándonos como una firma pequeña con un portafolio de servicios amplio y tratando de mantener, pues obviamente, el nivel de servicio. Ciro lo sabe bien, que caracteriza a las firmas boutique. Esto es pues una relación muy cercana con los socios y con el equipo de trabajo. Además de agradecerle a Gilma, por supuesto quiero agradecerle también a Ciro por la bienvenida, eh, por el colegaje de siempre y por supuesto también a Julieta. Ella no sabe, pero yo juego golf con Álvaro, su papá, de manera que pues obviamente nos unen otros lazos extracurriculares. Álvaro es un gran amigo. Eh, y obviamente pues nos hemos sentido muy acogidos en esta hermosísima ciudad a la que antes solo veníamos de visita. El tema que nos ocupa hoy es el tema, por petición de Julieta y del comité, de el cannabis en las zonas francas y sus implicaciones. Este es un tema que ha sido tabú por muchos años, eh, por lo que significa para la economía del país y para el mundo. Eh, desde la expedición de la Ley 1787 de 2016 en el gobierno del presidente Santos, después de muchos debates, resolvió abrirse la compuerta de esta posibilidad para el país de acceder al mercado de cannabis medicinal. Y obviamente a partir de ese momento se han expedido una serie de normas como el decreto 613, más recientemente en el gobierno del presidente Duque la resolución 315 y finalmente el que verdaderamente va a ocupar nuestra mayor atención, el decreto 811 de 2021. Y obviamente pues vamos a ocuparnos fundamentalmente del tema que se nos ha pedido, que es el tema de el segmento de cannabis visto desde la perspectiva del régimen de zonas francas, las posibilidades, las alternativas, los desarrollos, las expectativas, porque como nos compartirá Andrea, nuestra directora del grupo de práctica, pues tenemos una gran expectativa vinculada a lo que esto pueda significar para el país, especialmente en esta coyuntura compleja en la que las economías de nuestros países tienen que buscar nuevos espacios y nuevos desarrollos y tienen que hacerlo obviamente de la mano del marco regulatorio en materia aduanera y de comercio exterior, enmarcado en el nuevo régimen que básicamente busca conciliar la facilidad del comercio con el control aduanero, que ha sido, digamos, como la gran bandera de este nuevo régimen de aduanas que nos rige. De manera que, pues, sin más preámbulo que esta introducción y este agradecimiento, voy a pedirle entonces a Andrea que haga la presentación que hemos preparado para ustedes en este contexto y estaremos al final atentos a responder las preguntas que ustedes puedan tener o inclusive si consideran que puede ser útil y más eficiente
ir formulando las preguntas bien por el chat o bien directamente, no vayan a dejar de hacerlo. De manera que, pues de nuevo, muchas gracias y aquí vamos. Gracias a ti, excelente. Listo, muy bien. Muchísimas gracias, Gilma, Ciro, por su presentación, Julieta. Para nosotros, pues, es un placer estar acá y haciendo parte, pues, de este comité. Como decía Juan Pablo, pues, el tema que nos reúne hoy es el tema del cannabis en las zonas francas. Hoy, pues, queremos comentarles cuáles han sido las novedades introducidas recientemente en esta industria. Hablaremos rápidamente de la evolución regulatoria que ha tenido el cannabis en Colombia. Especialmente en una segunda parte hablaremos del decreto 818 del 2021, que fue expedido ahorita el 23 de julio, y es el que introduce estas importantes novedades en materia de la industria del cannabis. Y finalmente el impacto que ha tenido este decreto o que va a tener este decreto en materia de comercio exterior y especialmente en materia de zonas francas. La industria del cannabis pues sigue abriéndose paso en Colombia y comienza a superar las épocas que tanto recordamos del cultivo de planta cuando estuvo asociado a temas, digamos, de narcotráfico, violencia y demás, para convertirse en una ambiciosa industria exportadora en un mercado que está en pleno crecimiento en el mundo. En efecto, pues en Colombia, en tan solo 3 años, se han aprobado cerca de 830 licencias para la modalidad de uso de semillas para siembra y cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, y la fabricación de derivados, así como pues tenemos ya 4.000 pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores de cannabis medicinal que han solicitado inscripciones. De acuerdo con la información suministrada por FEDesarrollo, durante el 2019 ya se habían otorgado aproximadamente 1.000 licencias de cultivo de cannabis y 465 para la extracción y fabricación de sus derivados. Esto pues teniendo en cuenta todas las dificultades y digamos teniendo en cuenta el proceso tan estricto y difícil, pues es un gran logro. En materia de evolución regulatoria del cannabis, tenemos en primer lugar la ley 1787 de 2016, que expide el Congreso para crear el marco regulatorio que favorece el acceso al uso médico y científico del cannabis y de sus derivados en Colombia. Igualmente, pues expide el decreto 613 de 2017, mediante el cual se reglamenta, en primer lugar, la evaluación, seguimiento y control del uso de las semillas para la siembra del cannabis y sus derivados con fines médicos y científicos. Se regulan 4 tipos de licencias. En primer lugar, la licencia de fabricación de derivados de cannabis, la licencia de uso de semillas para siembra, la licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y la licencia de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo. Adicionalmente, pues se permite el autocultivo de plantas de cannabis para uso personal por hasta 20 unidades. Posteriormente, y en el 2020, el año pasado, se expide la resolución 315, a través de la cual se introducen también importantes aspectos en la industria. Se autoriza y se reglamenta en Colombia finalmente la importación e introducción a zonas francas de sustancias y o productos sometidos a fiscalización, como en este caso el cannabis. De igual forma se permite el ingreso a zonas francas de sustancias sometidas a fiscalización para
su transformación en medicamentos o productos intermedios o productos terminados y para su acondicionamiento y o reempaque por parte de un usuario industrial de bienes o un usuario industrial de bienes y servicios. Entonces vemos como aquí ya empezamos a introducir el régimen de comercio exterior a la industria del cannabis, involucrando a las zonas francas, permitiéndole recibir este tipo de sustancias para la producción y elaboración de productos semiterminados o terminados con fines de exportación. Sin embargo, hasta este punto, la regulación había quedado insuficiente y estábamos cojos en materia, digamos, de completar todos los eslabones de la cadena, en la medida en que pues, los empresarios de la industria del cannabis sí demandaban que se habilitara la posibilidad de exportar no solamente el producto terminado, sino también la flor seca, y de esta forma también introducir la flor seca a las zonas francas para ahí, digamos, terminar de unir todos los eslabones y que esa facilidad y esos beneficios y prerrogativas que tienen las zonas francas para la producción y elaboración de productos, pues pudiera tener sentido en esta industria al poder recibir la materia prima que es pues, la flor seca en este caso. Como respuesta a esta necesidad y después de 2 años de larga espera, el 23 de julio el gobierno finalmente sancionó el decreto 818, mediante el cual se regulan aspectos claves relacionados con la industria del cannabis. ¿Por qué es de gran importancia pues, la expedición de este decreto? Sin duda alguna, porque por primera vez después, como les decía, de mucho tiempo de espera, el gobierno autoriza la exportación de la flor seca de cannabis con fines medicinales y científicos, lo que permite completar pues, toda esta cadena productiva en la industria del cannabis, porque adicionalmente a poder exportar la flor desde Colombia al exterior, también permite la introducción o la exportación a zonas francas de este tipo de productos, lo cual proyecta e impulsa sin duda las zonas francas en esta industria tan importante. Esta disposición pues, modifica el decreto 613 que fue expedido en el 2007. El objetivo principal, pues sin duda, promover el crecimiento económico del país y generar empleo en un sector diferente a los tradicionales históricamente en el país, y posicionar a Colombia como un referente internacional en materia de innovación en el sector farmacéutico del cannabis. ¿Cómo se va a implementar? Pues esta norma rige desde el 23 de julio, pero contempla un periodo de transición de hasta 6 meses en algunos aspectos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los temas de licencias. Va a haber un periodo de transición en donde se va a ir implementando de manera progresiva. Dentro de las principales novedades que introduce el decreto 818 encontramos las siguientes. En primer lugar, pues esta norma amplía la vigencia de las licencias que estaban dadas por un periodo de 5 años, se amplía ahora a un periodo de 10 años, un poco reconociendo la dinámica de la industria y el proceso de elaboración de los productos de valor agregado. Entonces, pues 5 años de pronto no es un periodo de tiempo suficiente para desarrollarlo, para desarrollar este tipo de proyectos, y la norma y el gobierno lo reconocen ampliándolo de 5 a 10 años. En este caso, las licencias que ya están vigentes, quienes ya tienen licencias vigentes en este momento, 3 meses antes de que se vaya a vencer su licencia, pueden acercarse al ministerio y solicitar que se incluya esta nueva prórroga por 5 años más. Entonces, podrán extender la vigencia a los 10 años. Adicionalmente, pues se fortalecen los requisitos para el otorgamiento de las licencias. Se determinan de una manera más específica cuáles son las obligaciones y las prohibiciones que tienen los licenciatarios, y se establecen medidas muchísimo más estrictas para cancelar licencias, y se mira mucho el tema de la operatividad,
Hay muchas licencias que se tienen en este momento y que no son operativas, que no están siendo, los proyectos no están operando. Entonces, en estos casos, van a estar muy, digamos, las entidades encargadas del control de este tipo de licencias van a estar vigilando que efectivamente las licencias se tengan y se utilicen. Ante el incumplimiento pues, de obligaciones, se establece que se suspenderán o cancelarán las licencias de acuerdo con la gravedad del asunto o de lo que haya ocurrido, de la situación que dé lugar a este tipo de investigaciones. Y según estas nuevas medidas, se busca que efectivamente se ejecute la función para la cual fue solicitada la licencia. Adicionalmente, pues encontramos que la industria del cannabis se debe desarrollar sin duda en un marco de legalidad, de emprendimiento y de equidad. Y por eso este decreto refuerza los controles para evitar que se realicen actos contrarios a la ley. Para esto se exige compromisos anticorrupción por parte de los solicitantes de las licencias, así como de los certificados de composición accionaria de quienes tengan el 20% o más de las acciones de las compañías que van a adquirir las licencias, para que sean otorgadas bajo un principio de transparencia. Entonces, los controles se refuerzan para buscar este objetivo final. Adicionalmente, para mejorar el seguimiento y la trazabilidad, se crean licencias de fabricación de derivados no psicoactivos para aquellas personas que reciben cannabis no psicoactivo y que lo utilizan para transformarlo en productos derivados para fines médicos o industriales. Adicionalmente, se optimiza el sistema de previsiones internacionales y cupos nacionales para hacerlo, digamos, un poco más acorde con la realidad comercial, y se eliminan algunos procedimientos que estaban siendo como cuellos de botella en el proceso para aprovechar efectivamente los cupos que se otorgan y así poder hacer unos controles mucho más estrictos, pero que permitan el desarrollo y el flujo de las actividades de la industria. En materia de competitividad, encontramos que se optimiza el sistema de cupos para pues, estar un poco más acorde con la industria. Los cupos de plantas madres, por ejemplo, van a ser automáticos. Se crean cupos excepcionales para productos de cannabis provenientes de no psicoactivos y de aprovechamiento de los excedentes para facilitar su aprovechamiento y comercialización. El tema de los excedentes también es importante porque esta norma los tiene muy en cuenta y tiene en cuenta que durante todo el proceso industrial del cannabis, pues hay muchos productos excedentes que quedan y que pueden ser efectivamente utilizados en otro tipo de productos. Adicionalmente, se establecen las actividades que pueden desarrollar en el mercado de los productos alimenticios. Este decreto introduce, digamos, nuevos sectores en donde la industria puede incursionar. Inicialmente se había hablado cuando se creó la ley, cuando se expidió la ley, cuando el Congreso expidió la ley que permitió, digamos, el inicio de la industria del cannabis, se tenía pensado desarrollar la industria más con fines medicinales, pero hoy en día se ha visto pues que no solamente tiene fines medicinales, sino también cosméticos e incluso se puede utilizar en la industria alimenticia y de bebidas. Y esto lo entiende el decreto y lo recoge, y por eso establece cuáles son las actividades que se pueden desarrollar alrededor de la industria de los productos alimenticios. Sin duda, pues restringiéndolo a el cumplimiento de los estándares del INVIMA como cualquier otro tipo de alimento y de las demás pues, entidades competentes en este caso. Para el caso de los pequeños productores, estableció medidas para proteger y fortalecerlos en el caso de que se dediquen al cultivo, producción y comercialización de cannabis.
Este decreto, por ejemplo, habilita la adquisición de cannabis no psicoactivo para los pequeños productores. Y finalmente, pues elimina la prohibición de realizar publicidad con el componente vegetal, las plantas del cannabis, de los derivados y de los productos terminados, pero pues restringiéndola a el cumplimiento de las exigencias en cada sector. Entonces, si estamos hablando de productos de cannabis con fines medicinales, pues se tendrán que respetar los lineamientos de publicidad para los medicamentos, lo mismo los lineamientos de publicidad para los alimentos y, en fin, en cualquier tipo de área, si bien ya se abre la posibilidad de utilizar este tipo de símbolos o signos en los productos, pues sí se tendrá que cumplir con los demás requisitos establecidos para cada industria. ¿Cuál ha sido el impacto del decreto? ¿Cuál vemos nosotros que va a ser el impacto importante del decreto 818 en materia de comercio exterior y de zonas francas? Este decreto incluye, adicional a lo que les acabamos de mencionar, dos temas muy importantes en materia de comercio exterior. En primer lugar, se elimina la prohibición de exportar flor seca de cannabis para que, pues, finalmente, después de la reglamentación que vendrá a este decreto, se permita realizar esta actividad con fines médicos, científicos, de elaboración de productos alimenticios y de investigación. Entonces, esto, digamos, es muy importante porque nosotros en nuestra cadena, digamos, de todo el proceso de la industria del cannabis, estábamos cojos en ese pedazo que nos impedía exportar finalmente. O sea, teníamos la posibilidad de sembrar, cultivar, cosechar, tenemos la posibilidad de producir y procesar, pero no teníamos la posibilidad de exportar esa materia prima que es tan importante. Y en segundo lugar, y para incentivar la industria farmacéutica y las demás industrias que acabo de mencionar, el gobierno permite el ingreso de flor seca, semillas, grano, plantas, componente vegetal y sus derivados a las zonas francas para que las empresas que están ahí instaladas puedan realizar las actividades de transformación, empaque, reempaque, pues sin duda a un menor precio, teniendo en cuenta pues todos los beneficios que tienen los usuarios de las zonas francas, los usuarios industriales. Entonces, sin duda alguna, pues como les decía a todas luces, el aspecto más importante de este decreto en materia de comercio es el que tiene que ver con el régimen de exportación. Finalmente, el gobierno, después de largas discusiones, permite la exportación de las semillas, los granos, la flor seca y sus derivados hacia el resto del mundo, que pues es muy importante, pero también la exportación a las zonas francas colombianas, y eso termina de hacerle todo el sentido a este negocio y a esta industria, porque permite que acceda a todos estos beneficios que están contemplados en este momento para el régimen de las zonas francas. Este hecho consideramos nosotros que va a influir de manera muy positiva en el desarrollo de la industria del cannabis a nivel medicinal, científico, porque va a incentivar a los empresarios del sector a que se ubiquen en estas zonas para desarrollar estos procesos intermedios o procesos de productos finales con miras a los mercados externos y también para el mercado nacional, y poder aprovechar esos beneficios tributarios y aduaneros que actualmente tienen los usuarios industriales de bienes y de servicios de esta zona. Recordemos que dentro de los principales beneficios que hoy en día tienen los usuarios industriales de zona franca está la posibilidad de tener una tarifa preferencial de renta del 20% para estos usuarios industriales, a diferencia de la tarifa general que aplica para el resto de las compañías que están ubicadas en el territorio aduanero nacional, o la que tienen, por ejemplo, los usuarios comerciales, que es la tarifa plena. Adicionalmente, estos usuarios tienen la posibilidad de comprar materia prima, partes, insumos y bienes terminados a productores locales ubicados en el territorio aduanero nacional,
exentas de IVA, siempre y cuando pues, estas materias primas, partes o insumos sean necesarios para el desarrollo del objeto social de los usuarios. Adicionalmente, se tiene la posibilidad, las zonas francas y los usuarios industriales tienen la posibilidad de ingresar bienes y mercancías de procedencia extranjera desde el exterior a una zona franca sin que se causen los tributos aduaneros. Entonces, la introducción de los productos estará libre de arancel e IVA. Adicionalmente, efectos de los derechos de aduana en la importación de mercancías desde zona franca al territorio aduanero nacional, pues es importante tener en cuenta que se mantiene el carácter de originarias las mercancías de países con los que Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes y que hayan sido incorporadas en el producto terminado. Pues también tenemos dentro de los beneficios la posibilidad de tener almacenada mercancía de manera indefinida sin que se causen estos tributos aduaneros. Entonces, como les decía, la autorización para la exportación de la flor seca de cannabis llega en un momento en donde la industria pues estaba clamando esta habilitación o esta posibilidad para completar y robustecer la cadena productiva de la industria del cannabis, que inicia pues con la siembra de la planta, su procesamiento y el perfeccionamiento activo, que ahora tiene muchísimo más sentido hacer en las zonas francas para elaborar estos productos con fines medicinales, cosméticos o alimenticios. Finalmente, pues creo que también es importante mencionar y en materia digamos, para completar como todos los aspectos de comercio exterior, que en toda esta cadena los empresarios no solamente van a poder gozar de estos beneficios que trae la posibilidad de instalarse o utilizar los beneficios de la zona franca, sino que adicionalmente pueden acceder a otro tipo de beneficios consagrados en la legislación colombiana para efectos aduaneros. De manera que vemos que, por ejemplo, los cultivos que estén ubicados por fuera de zona franca también pueden acceder a los programas Plan Vallejo, que autoriza el gobierno y que le permite a los usuarios de estos programas importar bienes de capital o materias primas con fines agroindustriales, en este caso, con suspensión de tributos aduaneros, de arancel e IVA, siempre y cuando estos productos sean utilizados en un proceso productivo para la elaboración de productos que finalmente van a ser exportados. Entonces, si vemos en toda la cadena, podemos empezar ya a utilizar todos estos beneficios establecidos en la legislación colombiana para promover la exportación de productos y en este caso para utilizarlos en la industria del cannabis, haciendo que pueda ser una industria muchísimo más competitiva y que pueda gozar de todos los beneficios que ofrece la legislación en materia de comercio exterior. Hoy en día, en la zona franca, pues ya podemos y vemos cómo ya se cierra todo el ciclo y ya tenemos casi que todo el proceso industrial incluido en la zona franca. Hoy en día en la zona franca podemos sembrar, cultivar y cosechar plantas de cannabis. Podemos sin duda realizar el proceso de extracción de los aceites para la fabricación de productos intermedios o de productos terminados para las industrias farmacéutica, cosmética, alimenticia y de bebidas. Y adicionalmente podemos desarrollar procesos de investigación científica que son tan importantes en esta industria, que se pueden desarrollar haciendo uso adicionalmente de los beneficios tributarios establecidos para el desarrollo de este tipo de procesos de investigación. Entonces es muy importante que las compañías que también están dedicadas o quieren incursionar en la investigación científica de este tipo o de esta industria, también pueden instalarse en la zona franca, hacer uso de las prerrogativas del régimen de zona franca y adicionalmente de los beneficios tributarios que hoy en día están establecidos para el desarrollo de estas investigaciones.
¿Qué tienen que tener en cuenta hoy los industriales y los empresarios que se dedican o que quieren incursionar en la industria del cannabis y que adicionalmente quieren hacer uso del régimen de zonas francas? Tienen varias alternativas. Vemos como, por ejemplo, pequeños y medianos productores podrían eventualmente solicitar la calificación como usuarios de zonas francas permanentes o las multiempresariales. Y dependiendo de su tamaño de los activos que tenga, pues podrá acceder a este régimen incluso sin necesidad de adquirir compromisos de generación de inversión, generando, por ejemplo, tan solo 7 empleos durante los 3 años siguientes a la calificación. Y de esta manera ubicarse en una zona franca multiempresarial que permite, adicional a los beneficios que mencioné, pues también tener el tema de los controles en materia, digamos, de vigilancia, que es tan importante en este sector específicamente y que es uno de los requisitos indispensables que debe mantener este tipo de industrias para mantener las licencias. Entonces, tiene mucho sentido que los empresarios hoy en día, pequeños y medianos, busquen instalarse en este tipo de zonas francas para el desarrollo de estos negocios. Tenemos también la posibilidad de acceder a zonas francas permanentes especiales, y esto ya, digamos, para grandes empresas que quieran tener, por ejemplo, sus cultivos, pero pues ya teniendo inversiones macro, que pueden ser alrededor de más o menos unos 13 millones de dólares, en donde pueden acceder al régimen de zona franca, pero como empresa. No tienen que instalarse en una zona franca multiempresarial, sino que buscan obtener la declaratoria como zona franca ellos mismos. Y adicionalmente, pues la posibilidad de acceder a las zonas francas permanentes especiales del sector agrícola. Esas, digamos, serían las alternativas que hoy en día tendrían los usuarios de la industria del cannabis y que sin duda, digamos, es la invitación en este momento a las compañías de la industria para que analicen y revisen todos estos beneficios que ofrece el régimen de zonas francas, porque hoy en día cobra mucho más sentido teniendo en cuenta pues las últimas cambios o novedades y la autorización de la exportación de la flor seca. Finalmente, y bueno, nos llamó la atención, por ejemplo, un estudio realizado recientemente por los exministros Juan Carlos Echeverry y Tomás González en materia de cannabis medicinal en Colombia. Pues ellos son bastante optimistas y en su estudio mencionan incluso que se espera que este sector genere exportaciones mayores a las que actualmente genera, por ejemplo, el petróleo. Por esta razón, creemos que la expedición de este decreto es sin duda un gran avance en el impulso de la industria del cannabis, la cual pues, se proyecta como una de las que mayor potencial de exportaciones va a generar en el país. En este momento y con la necesidad que tenemos de reactivar la economía tras los efectos de la pandemia, pues consideramos que es de gran importancia este espaldarazo del gobierno a la industria del cannabis. Y bueno, esta es, digamos, la presentación que queríamos compartirles. Es tan solo un abrebocas de lo que viene. En este momento, pues, falta esperar la reglamentación de este decreto, que seguramente detallará muchísimo mejor cómo hacer este proceso. Así que, pues nada, la idea es que podamos seguir en contacto y poderles seguir transmitiendo las novedades en materia de comercio exterior y de zonas francas en esta industria tan importante. Yo quizás, Ilma, en espera de que alguien pueda animarse a hacer alguna pregunta o algún comentario, quisiera concluir con una reflexión alrededor de lo que puede ser el futuro
del régimen de zonas francas en Colombia, particularmente a raíz del informe de la Comisión de Expertos para la Revisión de los Beneficios Tributarios y de los debates que han comenzado a darse en el país en el curso de los últimos meses y que se prolongarán seguramente hasta que termine la primera parte de esta legislatura con la finalización del año 2021. Como ustedes saben, y esta reflexión la hago en el interés de compartirles una perspectiva en torno a lo que yo creo debería poder ser un escenario de relativa estabilidad en esta materia. Ustedes saben que con motivo de la expedición de la reforma tributaria de 2018 y después 2019, el Congreso creó la Comisión para la Revisión de los Beneficios Tributarios, respondiendo a los clamores de los sectores de opinión en torno al hecho de que en Colombia existían unas inmensas perforaciones en el sistema tributario que tenían un altísimo costo. En las estimaciones preliminares estábamos hablando de un gasto fiscal derivado de beneficios tributarios comprendido el régimen de zonas francas del orden de 9 puntos del Producto Interno Bruto, 90 billones de pesos. Y eso, para un país que recauda 14 o 15, pues es una suma verdaderamente muy considerable. Eso hizo, por supuesto, que el gobierno, cumpliendo con el mandato de la ley, convocara a la Comisión de Beneficios, que comenzó a sesionar en agosto pasado, hace un año. Yo tuve la responsabilidad y el privilegio de ser parte de esa comisión como uno de los expertos nacionales que servía, digamos, de par académico a los 5 expertos internacionales, porque los protagonistas de la comisión eran 5 expertos internacionales contratados por el gobierno nacional. Esa comisión sesionó en 5 mesas de trabajo y una de ellas fue justamente la mesa de trabajo de comercio exterior y zonas francas. Yo participé en la mesa de trabajo de tributación de las personas jurídicas y en la mesa de trabajo de comercio exterior y zonas francas participó nuestro colega y amigo Martín Gustavo Ibarra. Obviamente había mucha presión para la revisión y ajuste y eventual desmonte del régimen de zonas francas que, como decía Andrea muy bien, pues tiene varias características que todos ustedes conocen y de las que seguramente han tomado ventaja, que es justamente el sentido de esas prerrogativas, usarlas. Y obviamente la preocupación tenía que ver con si verdaderamente se justificaba la existencia de un régimen tributario diferenciado con una tarifa corporativa más baja que la tarifa general, de una parte. Y de otra parte, pues el régimen propiamente tal de enclave aduanero, que es, digamos, la mayor ventaja logística y operativa de las zonas francas, la posibilidad de que puedan ingresar mercancías y bienes al territorio de la zona franca sin el pago de tributos aduaneros, porque pues verdaderamente no es territorio aduanero y en consecuencia eso no supone la ocurrencia de la importación como hecho generador y como fenómeno jurídico del cual derivan pues todas las consecuencias en materia tributaria y aduanera. La Comisión de Expertos considera que las tarifas diferenciales, en este caso saben ustedes, como ya nos recordaba Andrea, que los usuarios industriales de bienes y servicios de zonas francas tienen una tarifa diferencial del 20% comparada con la del 31% que tienen para este año los demás contribuyentes en el territorio aduanero nacional. Y hace parte de una serie de regímenes diferenciados. Si ustedes recuerdan, con la ley 1004, pues de hecho la tarifa era más baja. Pero finalmente, pues esa tarifa fue el resultado de un estudio de competitividad del gobierno nacional para tratar de encontrar el nicho que haría atractiva a Colombia como destino de inversión para actividades de esta índole, propias de este tipo de
instrumentos de comercio exterior. El mensaje fundamentalmente es que más allá de las diferencias que pueda haber, todo indica, en primer lugar, que quienes hayan cumplido con los requisitos para acceder al régimen, conforme lo ha dejado sentado la jurisprudencia de las altas cortes en Colombia, tienen, pues de alguna manera, la posibilidad de hacer prevalecer la vigencia de ese régimen por un principio de confianza legítima. Lo que indica, por supuesto, que si cumplieron con los requisitos de acceso, tienen derecho a que se preserve el régimen de favor previsto en beneficio suyo. Y en segundo lugar, sobre la discusión de la extraterritorialidad, que yo creo que de alguna manera generó pues, amplios debates al interior de la comisión, pues finalmente hay que entender que esta es una prerrogativa que no es exclusiva de Colombia, que es un instrumento de comercio exterior extendido en los más importantes hubs de comercio exterior del mundo. ¿Y qué es lo que verdaderamente hace atractivo este régimen, más allá inclusive de la propia tarifa diferenciada en materia de impuesto a las ganancias? De manera que, pues este es un tema de competitividad. Colombia toma la determinación de si verdaderamente merece la pena, como creemos es el caso, mantener este régimen como un instrumento para dotar de competitividad a nuestro país como receptor de inversión doméstica del exterior, o si finalmente en aras de la simplicidad tendría sentido entrar en un proceso de desmonte. Yo creo que la opinión predominante en este momento es la primera, y me parece que en ese sentido quienes han accedido al régimen o quienes están contemplando la posibilidad de ampliar o ensanchar las prerrogativas derivadas del régimen pueden tener la confianza en que existe, digamos, una voluntad política suficientemente consolidada para mantenerlo. De manera que yo creo que ese es un mensaje positivo e importante. Veremos, por supuesto, y ya con esto termino, cuál es el derrotero que sigue el proyecto de reforma tributaria de inversión social que presentó el gobierno el 20 de julio para consideración del gobierno, que es muy simple, muy sencillo, 34 artículos, nada de esto se toca. Apuntan a la consecución de 14 billones de pesos, que es, digamos, el mínimo requerido para mantener el nivel de gasto social. Pero obviamente la preocupación que todos los asesores tributarios y de comercio exterior tenemos en este momento es qué pueda ocurrir con el pliego de modificaciones que debe presentarse en el curso de las próximas semanas con motivo de la ponencia para el primer debate, porque todos hemos visto en los medios de comunicación y de opinión las grandes intenciones de los senadores y representantes por presentar nuevas propuestas para ensanchar el alcance de la reforma, cuando francamente quienes hemos estudiado este tema creemos que lo mejor que le podría pasar al país es que el proyecto se apruebe como fue presentado, nos abramos un compás de espera, porque todos tenemos claro que esta no es la reforma tributaria que el país espera de carácter estructural, es apenas una ley de financiamiento fiscal más. De manera que yo creo que hay un mensaje positivo sobre el futuro de la estabilidad del régimen de las zonas francas. Con eso terminamos, Gilma, y los oímos en caso de que haya comentarios o preguntas. Aquí veo, Gilma, que nos está haciendo una pregunta Juliana Molina. Sí, tenemos chat, tenemos dos manos alzadas. Pues si quieren salimos primero de las dos manos alzadas y seguimos al chat. Vi que primero, no sé quién alzó la mano primero, eso es lo único. No sé si fue Edwin Claros de Argos o Daniel Gilchrist de Zona Franca Parque Central. Qué pena con los dos. Juli, Ciro, no sé si quieren manejar mis dos líderes y moderadores. Dale, perfecto. Daniel, Bueno, con mucho gusto, señor. Listo. Daniel, así como por orden alfabético, que empiece Daniel. Listo, Vale. Por favor, apórtanos tu pregunta. Listo. Buenos días, mi nombre es Daniel Gil de Zona Franca Parque Central, director comercial de la Zona Franca. Quería, bueno, primero, ampliando lo que dijo el doctor Godoy, de acuerdo, en este gobierno hemos sentido un espaldarazo y hemos visto cómo el régimen de Zona Franca no solo se ha ampliado, mejorado, ha crecido, sino también se ha fortalecido. Y en este momento de reactivación económica
estamos sintiendo una gran demanda de nuevas empresas internacionales y nacionales que se están reubicando a nuestra zona franca. Además de los incentivos tributarios y aduaneros que ofrecen las zonas francas, también hay otros incentivos o otros beneficios que las zonas francas ofrecemos a nuestros usuarios que están relacionados más con la operación del día a día, y es la posibilidad de operar en parques industriales con infraestructura de talla mundial, en un ambiente controlado, en un ambiente seguro, porque nosotros obviamente en nuestros parques también tenemos seguridad, hacemos el mantenimiento de las vías, el mantenimiento del equipamiento eléctrico, mucha tecnología aplicada y la posibilidad de conectar, que ya es uno de los incentivos que nosotros ofrecemos o beneficios que nosotros ofrecemos a través de nuestro software de operaciones, que es la posibilidad de tenerla como una comunicación directa con la DIAN a través de nuestros softwares de operaciones, básicamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también la pregunta que yo quisiera realizar es una duda que ha surgido, una duda jurídica que ha surgido en las conversaciones que hemos tenido con empresarios del sector del cannabis, y es muy parecida a la pregunta que hace Juliana Molina, y es el tema de la cesión o la transferencia de estas licencias, porque en el entendido de que para ser un usuario industrial, ya sea de bienes o servicios, se debe constituir una nueva sociedad o debe ser una persona jurídica que no haya tenido operaciones en el TAN. La pregunta es si esa transferencia se puede hacer, cuáles son las condiciones, o de lo contrario, digamos, cómo es el marco jurídico para que estas empresas que ya tienen una licencia puedan operar dentro de una zona franca. Esa sería la duda y bueno, la invitación también a que tengan en cuenta que Cartagena es el principal hub logístico industrial del país. Cartagena es el cuarto puerto de Latinoamérica, el primero en Colombia sin duda. Y bueno, aquí tendrán todos los beneficios de zona franca, de la ciudad y bueno, la invitación también a que consideren a Cartagena y Colombia. Gracias, Daniel. Sí, muy en línea con la pregunta de Juliana y al respecto, digamos, sí debemos decir que la legislación en materia de la industria del cannabis ha sido muy restrictiva en la posibilidad de transferir o ceder este tipo de licencias. Y esto, digamos, atado a todos los requisitos y obligaciones que deben cumplir quienes quieran acceder a este tipo de licencias, por los controles, por lo que hablábamos del principio, digamos, de transparencia y de legalidad. Este tipo de, digamos, la posibilidad de transferir o ceder las licencias en este momento no existe. Hay una prohibición expresa para transferir o ceder este tipo de licencias. Y en el caso de las zonas francas, como tú bien lo decías, pues estamos hablando de compañías nuevas que en este caso y de acuerdo con estas restricciones, pues van a tener que iniciar también con el proceso de solicitud de las licencias. Es un tema que sin duda se ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones ante el gobierno, porque justamente si lo que intentamos es promover este tipo de operaciones y específicamente en zonas francas, pues sí debería haber algún tipo de flexibilidad que permita eventualmente ceder o hacer que este tipo de compañías puedan acceder al régimen de zona franca. Pero tal cual como la norma está dispuesta hoy, no es posible transferir o ceder este tipo de licencias, Daniel, pero sin duda es algo que el gobierno sabe y conoce que se tiene esa necesidad y esperamos que entienda la dinámica del negocio y de las zonas francas y eventualmente abra esa posibilidad, seguramente con muchas restricciones, pero que la abra para poder acceder de manera más rápida a estos beneficios y poder mover rápidamente esta industria y generar mayores beneficios económicos para el país. Edwin. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a Gilma por este espacio, a los oradores, obviamente, pues muchas gracias por todo.
muy en línea con lo de Daniel, yo creo que Daniel desde Parque Central y nosotros hemos vivido en estos últimos años el gran espaldarazo que ha tenido el régimen de zonas francas a nivel nacional. Y hemos avanzado en muchas vías. Una vía es el vía de seguridad. Yo creo que los controles, no hay más empresas más seguras y más con mayores controles que las zonas francas. Yo creo que ahí no solamente desde el punto de vista aduanero, sino también todo el tema de sistemas de información que ha ido avanzando. Para destacar los temas de interoperabilidad y obviamente la información en línea con las aduanas para saber cómo se está moviendo la operación de las zonas francas y allí obviamente poder ejercer control de manera más eficiente. Y obviamente pues en palabras del doctor Ibarra, diría que nosotros no la teníamos que jugar por el mejor régimen de zonas francas de Latinoamérica para poder captar toda la coyuntura de nearshoring y todo lo que hemos tenido que vivir con este tema de la pandemia. Y afortunadamente con el ministro Restrepo, en el momento que estaba ministro de Comercio, expidió el decreto de zonas francas que en nuestra opinión es una muy buena ganancia que nos da muchas oportunidades y este tema del cannabis pues abre una puerta muy, muy importante. Entonces, para anotar, pues creo que Zona Franca Santander ya calificó su primer usuario de cannabis. Ellos ya hicieron esa calificación, ellos fueron los primeros. Digamos que ya tenían un proceso muy adelantado, digamos que ya tenían, necesitaban como ya el visto bueno aparte de legislación para activarlo. Obviamente Bolívar y en especial Cartagena, pues hablo de Bolívar, pues una de las grandes apuestas productivas del tema de agroindustria. Yo creo que se puede hacer un gran trabajo con la gobernación de Bolívar, con la alcaldía de Cartagena, unificar esto como para esta plataforma que muy bien lo dijo Daniel, que ofrece Cartagena a nivel portuario, a nivel esto, para poder traer ese tipo de iniciativas a Cartagena como futuras inversiones y obviamente pues las zonas francas se vuelven el instrumento para captar esa inversión y a todos los empresarios, pues obviamente las ventajas que se tienen. Hay que tener, digamos, la figura que tengan claridad, que es con la figura de exportación van a tener de pronto mayores ventajas que la venta local, porque en la venta local hay unas restricciones, hay que, pues el pago de declaraciones especiales y esto hay un impacto grande en flujo de caja y eso digamos que los empresarios tienen que verlo. Pero si fuera 100% exportación, la zona franca es una gran plataforma. Entonces, pues por ahora, ese era un comentario nada más y muchas gracias por el espacio. Edwin, muchas gracias por tus aportes. Daniel, muchas gracias también. No sé si alguien más tiene alguna pregunta ya para finalizar y cerrar el tema. Si no, pues bueno, queremos darle las gracias a Juan Pablo y a Andrea por su tiempo y sus aportes. En conclusión, creo que podemos definir que es una gran potencial que tenemos en Colombia con estas nuevas normas en la zona franca. Ciro, no sé si quieres agregar algo más. No, darle las gracias a Juan Pablo y a Andrea, una excelente exposición y aporte para pues, al sector de logística y comercio exterior de la ciudad, que como bien lo dijo Daniel, Cartagena es el hub industrial y logístico más importante del país y pienso que el tema de la exportación de cannabis pues es una gran oportunidad para la ciudad para potencializar todo, digamos, potencializar todos los miembros de la cadena y bueno, muchas gracias por participar en el comité y siempre bienvenidos. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes y nos veremos pronto. A los Así invitados. es. Claro que sí. Bueno, Tengan un muchas excelente resto de semana. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Gilma. gracias. Buen día. Que estén muy bien. Gracias a todos por participar.